Todavía estaba bajando las cosas de la camioneta cuando ese sonido se coló entre el ruido de los tráileres y el viento que cruzaba la carretera. No fue un grito, fue un llanto largo, cansado, como si alguien estuviera llorando desde hace horas y ya no le quedara fuerza para hacerlo bien. Miré alrededor. Era temprano, todavía oscuro. El tramo donde íbamos a trabajar estaba cerrado por reparaciones. Un puente viejo, abandonado desde hacía años, que conectaba con una carretera secundaria casi olvidada. El plan era simple: revisar la estructura, retirar escombros y preparar el terreno para demolerlo en unas semanas. Trabajo pesado, pero nada fuera de lo común. Pensé que el llanto venía del viento metiéndose entre las vigas oxidadas del puente. Sonaba raro, pero los lugares abandonados siempre hacen ruidos extraños. Aún así, sentí ese cosquilleo incómodo en la espalda, como cuando sabes que algo no encaja. Mis compañeros llegaron poco después. Éramos 5 en total. Gente común. Padres de familia casi todos, llevándonos bien porque en este tipo de trabajos el compañerismo no es opcional, es supervivencia. Comenté lo del llanto, en tono de broma. Uno de ellos, el más viejo, solo me miró serio y dijo que ese puente tenía fama. No explicó más. Empezamos a trabajar. El lugar estaba peor de lo que esperábamos. Grafitis viejos, basura acumulada, ropa tirada, restos de fogatas. Evidentemente, gente se metía ahí por las noches. Abajo del puente pasaba un arroyo seco la mayor parte del año, pero con las lluvias recientes todavía corría un hilo de agua lodosa. Olía a humedad, a metal viejo y a algo más, algo rancio. A media mañana, mientras limpiábamos una zona cercana a uno de los pilares, volvió el sonido, el llanto, esta vez más claro. Se escuchaba como si viniera de debajo del puente. Nos quedamos quietos unos segundos. Nadie dijo nada. El ruido duró menos de 1 minuto y se apagó. Uno de mis compañeros se rió nervioso y dijo que seguro era alguien viviendo ahí. Nadie quiso bajar a revisar. Seguimos trabajando. Conforme avanzó el día, encontrábamos cosas más incómodas. Juguetes rotos, zapatos pequeños, ropa infantil mezclada con basura. Eso ya no daba risa. El llanto volvió varias veces, siempre lejano, siempre sin palabras claras. A ratos parecía que decía algo, pero no se entendía. Al caer la tarde, el encargado nos dijo que al día siguiente tendríamos que bajar a revisar la base del puente. A nadie le gustó la idea, pero así era el trabajo. Nos fuimos cuando empezó a oscurecer. Al subir a la camioneta, juraría que escuché el llanto otra vez, más cerca que antes, pero ya estaba demasiado cansado para pensar mucho. Esa noche soñé con el sonido, con ese llanto repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado. Al segundo día, bajamos. Usamos arneses y cuerdas. El arroyo estaba abajo, pero el lodo hacía difícil moverse. Abajo hacía más frío. El sonido de los coches arriba se escuchaba distante, como si estuviéramos en otro mundo. El llanto no tardó en aparecer. Esta vez no venía de lejos, venía de detrás de uno de los pilares. Avancé con cuidado, pensando en encontrar a una persona sin hogar, alguien enfermo o asustado. Lo que vi me dejó sin aire. Era una mujer. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el concreto, abrazando algo contra el pecho. Tenía la ropa sucia, rota, el cabello largo enredado. Lloraba sin levantar la vista. El llanto que escuchábamos venía de ella. No había nada sobrenatural en la escena. Al contrario,
Era demasiado real. Intenté hablarle, decirle que no podía estar ahí, que era peligroso. No respondió. Uno de mis compañeros dio un paso adelante, y ella levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos hinchados, rojos, la cara marcada por golpes viejos. Lo que abrazaba era una cobija infantil, sucia, apretada con desesperación. Empezó a murmurar cosas sin sentido. Nombres, horas, frases rotas. Retrocedimos. Avisamos al encargado. Llamaron a la policía. Mientras esperábamos, la mujer se levantó tambaleándose y caminó hacia el arroyo, llorando más fuerte. Gritaba ahora, con una voz que te atravesaba el pecho. Decía que no se los iba a llevar otra vez, que ya había pagado suficiente. Cuando intentamos detenerla, reaccionó con violencia. Me arañó el brazo. Otro compañero cayó al lodo cuando ella lo empujó. Nadie esperaba esa fuerza. No era una persona normal. Era alguien desesperado, roto por dentro. La policía llegó y la redujo con dificultad. Lloraba y gritaba todo el tiempo. Algunos vecinos se acercaron. Nadie parecía sorprendido. Eso fue lo que más me inquietó. Más tarde supimos la historia. Años atrás, ese puente no estaba abandonado. Era una ruta común. Una noche de lluvia. Un auto se salió del camino y cayó al arroyo cuando el nivel del agua estaba alto. Dentro iban una mujer y sus 2 hijos pequeños. Los niños murieron. Ella sobrevivió. El caso se cerró rápido. Accidente. La familia se desintegró. La mujer perdió todo. Empezó a vivir en la calle. Regresaba siempre al puente, especialmente cuando trabajaban ahí o cuando llovía. Lloraba, buscaba. La gente del rumbo empezó a llamarla La Llorona. No porque fuera un fantasma, sino porque nadie quería verla como lo que era. Una madre que nunca pudo salir de ese momento. El trabajo continuó los días siguientes. La mujer no volvió a aparecer. Aún así, el llanto se seguía escuchando a ratos, sobre todo al amanecer o al anochecer. Algunos decían que era el viento, otros no decían nada. El último día, mientras retirábamos las últimas cosas antes de cerrar el sitio, encontré algo enterrado en el lodo, cerca del pilar donde la vimos por primera vez. Era una mochila infantil. Dentro había dibujos, cuadernos mojados y una foto vieja de 2 niños sonriendo. No dije nada. Se la entregué al encargado. Él la guardó en silencio. Esa noche, al regresar a casa, manejé por esa carretera. El puente ya estaba acordonado, listo para ser demolido. Pasé despacio. Miré hacia abajo. No vi a nadie, pero bajé el volumen de la radio, porque por un momento, muy breve, escuché ese llanto otra vez. No venía de afuera, venía de algún lugar adentro del coche, mezclado con mis propios pensamientos. No creo en fantasmas, nunca he creído, pero desde ese trabajo entendí algo que me pesa más que cualquier historia paranormal. A veces, las leyendas nacen porque es más fácil decir que algo no pertenece a este mundo, que aceptar que el verdadero horror es abandonar a alguien cuando más necesita ser visto, escuchado y ayudado. Y eso, a diferencia de los fantasmas, sí se repite todos los días. Relato número 2. Traía el volante caliente en las manos cuando ese sonido se coló por la ventana abierta del camión de mantenimiento. Un lamento largo, irregular, cansado, que no pedía ayuda, que solo existía. Miré a mis compañeros sin decir nada. Ellos también lo escucharon. Nadie hizo el chiste fácil.
Nadie dijo el nombre. A esa hora, en esa carretera, no hacía falta. Trabajábamos para una empresa de señalización vial. Pintábamos líneas, cambiábamos señalamientos, reparábamos guardarraíles. Trabajo nocturno casi siempre, porque así estorbas menos. Éramos 4. El Cholo, que llevaba años en esto. Mauro, el más joven. Rafa, que siempre hablaba de su hija recién nacida. Y yo. Éramos más que compañeros. Después de tantas madrugadas juntos, nos sabíamos las historias, las manías, los silencios. Ese tramo nos tocó por una semana. Una carretera secundaria, vieja, poco transitada, que conectaba varios pueblos pequeños. A un costado corría un arroyo seco la mayor parte del año, pero esa temporada había llovido fuerte. El agua bajaba turbia, con basura, ramas y ese olor agrio que se te queda pegado en la nariz. La base donde nos quedábamos estaba cerca. Un antiguo parador carretero abandonado, de esos que antes tenían restaurante, baños y una tiendita. Ahora solo quedaban las paredes grafiteadas, ventanas rotas y un cuarto trasero donde guardábamos el equipo. La empresa lo rentaba barato y a nadie le importaba mucho. La primera noche, después de escuchar el llanto, bajamos del camión y empezamos a descargar. El sonido se apagó de golpe. El silencio que quedó fue pesado, incómodo. El Cholo escupió al suelo y dijo que seguro había gente viviendo cerca del arroyo. Nadie respondió. Sabíamos que eso no explicaba del todo lo que acabábamos de escuchar. Seguimos trabajando. Las horas pasaron entre pintura, reflejantes y el ruido lejano de uno que otro coche. Cerca de las 3 de la mañana, el llanto volvió. Esta vez más cerca. Venía del otro lado de la carretera, hacia el arroyo. Mauro dejó caer el bote de pintura y se le derramó encima. Se puso pálido. Rafa murmuró algo sobre esas historias que cuentan los viejos. Yo sentí ese frío en la espalda que no viene del clima. No fuimos a ver. Al terminar el turno, regresamos al parador para descansar unas horas. El lugar siempre me había dado mala espina. No por fantasmas ni nada de eso, por abandono, por la sensación de que ahí había pasado mucha gente y a nadie le importó cómo terminó. Dormimos en colchonetas, con el eco de la carretera de fondo. Soñé con el llanto. Al día siguiente, mientras desayunábamos algo rápido, vimos cosas nuevas cerca del arroyo. Ropa colgada en las ramas bajas, como secándose, prendas pequeñas, un zapato infantil atrapado entre piedras. Rafa se quedó mirando eso más tiempo de lo normal. Dijo que no le gustaba, que le recordaba demasiado a su hija. El trabajo siguió. Cada noche el llanto aparecía a la misma hora, a veces lejano, a veces tan cerca que parecía estar detrás del parador. Nunca gritaba. Nunca decía palabras claras. Era un sonido que te desgastaba por dentro. La cuarta noche, mientras colocábamos un señalamiento nuevo, la vimos. Estaba de pie junto al arroyo, de espaldas a nosotros, delgada, con un suéter claro manchado y el cabello largo cubriéndole la cara. Se balanceaba ligeramente mientras lloraba. El sonido venía de ella. No había duda. Nadie se movió. El Cholo fue el primero en reaccionar. Dijo que no nos metiéramos, que seguro era una persona en situación de calle, que lo mejor era avisar a la policía. Mauro no dejaba de mirarla. Rafa apretó los puños. Yo sentí una mezcla rara de miedo y culpa, como si estuviéramos viendo algo que no nos correspondía. La mujer se giró lentamente. Tenía la cara hinchada,
los ojos rojos, la boca temblándole. Abrazaba algo contra el pecho. Era una cobija infantil, vieja, sucia, apretada como si dentro hubiera algo vivo. Dio unos pasos hacia nosotros. El llanto subió de intensidad. No corrimos, no sé por qué. Tal vez porque verla de cerca nos quitó cualquier idea de algo sobrenatural. Era solo una mujer rota, y eso a veces es más aterrador. Rafa dio un paso adelante y le habló con voz suave. Le dijo que estaba bien, que podíamos ayudarla. Fue un error. Ella gritó, un grito seco, lleno de rabia. Empujó a Rafa con una fuerza que no parecía posible. Él cayó hacia atrás, golpeándose contra el asfalto. La cobija cayó al suelo. Por un segundo pensé que vería algo moverse dentro, pero no. Estaba vacía. Empezó a golpear a quien tuviera cerca. Arañaba, pateaba, mordía. Mauro recibió un golpe en la cara. Yo traté de sujetarla por detrás y sentí el olor a humedad y sangre vieja en su ropa. Se revolvió como un animal acorralado. Gritaba nombres. Decía que no se los íbamos a quitar otra vez. Logramos separarnos como pudimos. El cholo llamó a emergencias mientras yo ayudaba a Rafa a levantarse. Tenía la frente abierta, sangrando. La mujer se arrodilló junto al arroyo y volvió a llorar, abrazando la cobija contra el pecho, como si nada hubiera pasado. La policía llegó después de lo que pareció una eternidad. Se la llevaron envuelta en una manta, todavía llorando. Nadie en las patrullas parecía sorprendido. Eso me quedó grabado. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, un señor del pueblo se acercó mientras trabajábamos. Nos dijo que ya sabían que la habíamos visto, que era la Llorona. Lo dijo sin misterio, sin dramatismo, como quien habla de alguien conocido. Nos contó la historia. Años atrás, esa carretera había tenido un accidente terrible. Un auto familiar se salió del camino en plena lluvia y cayó al arroyo cuando el nivel estaba alto. Murieron 2 niños pequeños. La madre sobrevivió. Nunca se recuperó. El padre se fue. El pueblo la ayudó un tiempo. Luego dejó de hacerlo. Ella regresaba siempre a la carretera. Lloraba. Buscaba. Decían que cuando llovía fuerte, se escuchaba más. No era un fantasma. Era una herida abierta. El último día de trabajo, mientras desmontábamos el campamento, encontré algo detrás del parador. Enterrada bajo tierra húmeda, había una mochila infantil. Dentro había dibujos, cartas. Una foto vieja de 2 niños sonriendo junto a esa misma carretera. No se lo dije a mis compañeros. No supe cómo. Regresamos a la ciudad al amanecer. En el camino, Rafa no dejó de hablar de su hija. Mauro iba en silencio. El cholo manejaba sin poner música. Antes de separarnos, el cholo dijo algo que todavía me pesa. Hay carreteras que no se arreglan con pintura ni señalamientos. Desde entonces, cada vez que trabajo de noche en una carretera secundaria, bajo la velocidad cuando paso cerca de un arroyo. Bajo el volumen del radio. Y si escucho algo parecido a un llanto, no pienso en fantasmas. Pienso en todo lo que se pierde cuando nadie se queda a acompañar el dolor de alguien más. Y eso, aunque no salga en las leyendas, sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a pasar. Relato número 3. Yo no iba solo por gusto a ese lugar. Era trabajo, y del que no puedes rechazar si quieres conservarlo.
Nos habían asignado vigilar un tramo de carretera donde estaban robando material de obra. Conos, señalización, incluso cableado. La empresa decidió poner rondines nocturnos durante una semana. Nada complicado. Llegar, revisar, reportar. Éramos 3. Iván, el más veterano. El güero, que siempre se tomaba todo a broma. Y yo, que llevaba poco tiempo en la cuadrilla. El punto más conflictivo estaba cerca de un antiguo paradero abandonado, a un costado de la carretera, junto a un camino de terracería que bajaba hacia un arroyo seco. De día ya se veía feo. De noche, con las luces del coche iluminando paredes grafiteadas y ventanas rotas, parecía directamente un lugar donde no debería haber nadie. El llanto venía de ahí. Pensé que alguno de mis compañeros también lo había escuchado, pero cuando los vi bajar del otro vehículo, supe que no. Iván estaba revisando su radio y el güero fumaba tranquilo, mirando el celular. Nadie reaccionaba. No dije nada. A veces, cuando uno es nuevo, aprende a guardarse las impresiones raras. Empezamos el recorrido. Caminamos entre los señalamientos colocados esa misma tarde, revisando que todo estuviera en su lugar. El paradero abandonado se alzaba detrás de nosotros, silencioso. El llanto no volvió a escucharse, y poco a poco me convencí de que había sido el viento, o el cansancio, o cualquier otra cosa, hasta que pasamos cerca del arroyo. Ahí el sonido regresó, más claro, más cerca, un llanto de mujer, sin palabras, como si alguien llorara con la cara hundida en las manos. El güero se detuvo y soltó una risa nerviosa. Dijo algo sobre esas historias de carretera. Iván no se rió, solo miró hacia abajo, hacia el cauce. El arroyo no llevaba mucha agua, pero el fondo estaba lleno de lodo, basura y ramas. A un costado, bajo un puente pequeño, se acumulaban sombras más oscuras. El llanto venía de ahí. Iván dijo que no bajáramos, que no era nuestro problema, que si había alguien, se reportaba y ya. Pero el sonido seguía, insistente, como si nos llamara. Bajé la linterna por reflejo. La luz recorrió el lodo, las piedras, y se detuvo en una figura encorvada. Era una mujer. Estaba sentada bajo el puente, abrazando algo contra el pecho. Lloraba sin mirarnos, balanceándose despacio. Llevaba ropa clara, sucia, manchada de lodo. El cabello largo le cubría la cara. No había nada extraño, nada irreal. Al contrario, era demasiado humana. El güero murmuró el nombre que todos pensamos, pero nadie quería decir: La Llorona. Iván le lanzó una mirada seca para que se callara. Decidimos bajar. Cada paso se sentía más pesado, como si no debiéramos estar ahí. Cuando estuvimos a unos metros, el llanto se volvió más fuerte, más desesperado. La mujer levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, los labios partidos. No parecía drogada, no parecía borracha, parecía agotada. Lo que abrazaba era una chamarra pequeña, infantil, doblada como si dentro hubiera un cuerpo. Iván intentó hablarle. Le dijo que no podía estar ahí, que era peligroso, que iban a llamar ayuda. Ella no respondió. Solo negó con la cabeza una y otra vez, llorando más fuerte. Entonces se levantó. No fue un movimiento torpe ni lento. Fue rápido, casi violento. Dio un paso hacia nosotros y gritó. Un grito seco, lleno de rabia y dolor mezclados.
Nos gritó que no se los íbamos a llevar otra vez, que ya había perdido suficiente. El güero retrocedió. Yo me quedé congelado. La mujer arrojó la chamarra al suelo y se lanzó contra Iván. Lo empujó con una fuerza que nadie esperaba. Iván cayó de espaldas sobre el lodo, golpeándose la cabeza contra una piedra. El sonido fue horrible. La mujer se abalanzó sobre él, arañando, golpeando, llorando y gritando al mismo tiempo. Reaccioné tarde. Me lancé para separarla y sentí cómo me rasgaba el antebrazo con las uñas. El güero me ayudó. Entre los dos logramos quitarla de encima de Iván. Ella cayó de rodillas, respirando agitadamente, y volvió a abrazar la chamarra como si fuera un bebé. Iván sangraba, no se movía. Llamamos a emergencias. Mientras esperábamos, la mujer se mecía en el suelo, murmurando nombres, fechas, frases sin sentido. Decía que la carretera se los había llevado, que nadie frenó, que nadie escuchó. La policía llegó junto con una ambulancia. Iván despertó, aturdido, con la cabeza abierta. Se lo llevaron para suturar. A la mujer se la llevaron después, envuelta en una manta, todavía llorando. Nadie parecía sorprendido. Uno de los policías comentó, casi con cansancio, que ya sabían quién era. Esa noche no seguimos trabajando. Al día siguiente, un supervisor nos explicó lo que nadie nos había dicho. Años atrás, en ese mismo tramo, una familia había tenido un accidente. El coche cayó al arroyo durante una tormenta. Murieron 2 niños pequeños. La madre sobrevivió. Nunca volvió a estar bien. Regresaba siempre a la carretera, especialmente de noche. Especialmente cuando había gente trabajando ahí. Los vecinos empezaron a decir que se aparecía una mujer llorando, que era la Llorona. Nadie quiso involucrarse demasiado. Iván renunció semanas después. El güero dejó de bromear tanto. Yo pedí cambio de zona. A veces, cuando manejo de noche por carreteras secundarias, bajo la velocidad sin darme cuenta. Miro hacia los puentes, hacia los arroyos secos. Y si escucho algo que se parece a un llanto, no pienso en fantasmas ni leyendas. Pienso en lo fácil que es convertir a una persona en un cuento para no hacerse cargo de su dolor. Y eso, más que cualquier historia sobrenatural, es lo que todavía me quita el sueño. Relato número 4. Íbamos manejando en silencio, con el cansancio pegado a los ojos y el café ya frío en los termos, cuando ese sonido se metió al interior de la camioneta, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. No fue fuerte, fue un lamento bajo, quebrado, que duró apenas unos segundos, lo suficientes para que todos lo escucháramos. Nadie dijo nada. Yo iba de copiloto. Miré a Luis, que manejaba, y luego a Beto y a Chava, que iban atrás entre herramientas y chalecos. Sus caras decían lo mismo que la mía. Lo escuchamos, pero no queremos ser los primeros en hablar. Trabajábamos para una empresa de mantenimiento eléctrico. Nos mandaban a revisar líneas viejas, postes a punto de caer, transformadores olvidados en zonas donde casi nadie quería entrar. Esa semana nos tocó una carretera secundaria que cruzaba entre cerros, con varios tramos abandonados desde que construyeron la autopista nueva. Pueblos pequeños, casas solas, paraderos cerrados desde hacía años. El reporte decía que había fallas constantes en una subestación vieja, instalada cerca de un antiguo campamento de obra. Teníamos que revisar, cambiar piezas y quedarnos 2 noches ahí para monitorear. Nada grave en papel. En la práctica,
era quedarte a dormir en medio de la nada. Luis fue el que rompió el silencio. Dijo que seguro había sido el viento colándose por alguna ventana mal cerrada. Nadie le creyó del todo, pero lo dejamos pasar. Llegamos al lugar cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. El campamento estaba compuesto por un edificio principal de concreto, sin vidrios en las ventanas y 2 bodegas oxidadas. Todo rodeado de maleza. Más abajo, a unos 100 metros, la carretera vieja seguía su curso junto a un arroyo seco. Al bajarnos, sentí esa incomodidad inmediata que te dan los lugares abandonados. No miedo exactamente. Más bien la sensación de que ahí pasaron cosas que nadie terminó de cerrar bien. Empezamos a trabajar. Revisar cables, abrir registros, limpiar nidos de animales. El compañerismo hacía todo más llevadero. Chava siempre contaba historias de su familia, de su mamá que lo llamaba todos los días, de su hermana con hijos pequeños. Beto hablaba poco, pero cuando lo hacía, soltaba comentarios que te hacían reír justo cuando más cansado estabas. Luis se encargaba de que todo fluyera, serio pero justo. A media tarde, mientras revisábamos un transformador cercano a la carretera, encontramos algo raro: juguetes viejos tirados entre la hierba, un carrito sin ruedas, un peluche descolorido, una mochila infantil rota. No era normal encontrar eso ahí. Chava se quedó mirándolos más de lo debido. Dijo en voz baja que no le gustaba. El llanto volvió al anochecer. Esta vez fue más claro. Venía del arroyo. Un lamento largo, cansado, como de alguien que ya no espera respuesta. Se escuchaba y se apagaba, como si quien llorara se moviera despacio. Beto soltó una risa nerviosa y dijo la palabra que todos estábamos pensando, esa que se escucha desde niños en historias de carretera: la Llorona. Luis lo calló de inmediato. Dijo que no quería bromas, que si había alguien, era una persona real y había que tener cuidado. Decidimos no bajar esa noche. Cerramos el campamento como pudimos y nos metimos a dormir. El llanto siguió, intermitente, durante horas. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Dormí mal con ese sonido metido en los sueños. Al día siguiente encontramos huellas en el lodo cerca del arroyo. Huellas de pies descalzos. Iban y venían como si alguien caminara sin rumbo fijo. También había ropa colgada en unas ramas bajas, mojada, vieja. Prendas de mujer y entre ellas ropa pequeña. Luis decidió que había que bajar y revisar. No por curiosidad, sino por seguridad. Si alguien estaba viviendo ahí, podía ser peligroso para todos. Bajamos juntos. El arroyo apenas llevaba un hilo de agua, pero el fondo estaba lodoso. Bajo un puente pequeño, vimos a alguien sentado. Una mujer, delgada, encorvada, con el cabello largo cubriéndole la cara. Lloraba, balanceándose despacio. El sonido que nos había acompañado toda la noche venía de ella. No parecía una aparición ni nada parecido. Era demasiado real, demasiado humana. Chava dio un paso adelante y le habló con voz suave. Le dijo que no tenía que estar ahí, que podíamos ayudarla. La mujer levantó la cara de golpe. Tenía los ojos hinchados, rojos, la piel marcada por el sol y el abandono. En brazos sostenía una chamarra infantil, doblada como si dentro hubiera algo vivo. Empezó a hablar atropelladamente. No todo se entendía. Decía que la carretera se los había quitado, que nadie frenó, que nadie escuchó, que siempre regresaban cuando había hombres trabajando ahí. Retrocedimos un poco. La situación se sentía frágil, tensa. De pronto, la mujer gritó. Un grito seco,
lleno de rabia. Se lanzó hacia nosotros. No parecía fuerte, pero la desesperación le daba una energía brutal. Empujó a Beto, que cayó al lodo. Arañó a Chava en el brazo. Luis intentó detenerla y recibió un golpe directo en la cara. Yo reaccioné tarde. Logramos separarla entre todos. Ella cayó de rodillas, llorando otra vez, abrazando la chamarra. El llanto volvió a ser ese sonido largo y roto que ya conocíamos. Llamamos a emergencias. Mientras esperábamos, la mujer se mecía y murmuraba nombres. Hablaba de hijos, de lluvia, de un coche que no debió estar ahí esa noche. La palabra mamá se repetía una y otra vez, como si se la dijera a alguien que no estaba. La policía llegó junto con una ambulancia. Se la llevaron sin demasiada resistencia. Nadie parecía sorprendido. Uno de los paramédicos comentó que ya la habían levantado otras veces, que siempre volvía. Más tarde, un señor del pueblo cercano se acercó a nosotros. Nos contó la historia sin misterio, como quien repite algo sabido. Años atrás, una familia tuvo un accidente en esa carretera, justo donde trabajábamos. El coche cayó al arroyo durante una tormenta. Murieron 2 niños. La madre sobrevivió. Nunca volvió a estar bien. Regresaba siempre al lugar. Lloraba. Buscaba. La gente empezó a llamarla La Llorona. Era más fácil eso que hacerse cargo de ella. Terminamos el trabajo antes de lo planeado. La empresa decidió movernos de zona. Nadie protestó. La última noche, mientras cargábamos las herramientas, volví a escuchar el llanto. Muy bajo. Venía del arroyo. No bajé a mirar. Nadie lo hizo. De regreso, ya en la carretera, Chava habló de su mamá, de que pensaba visitarla ese fin de semana. Beto iba en silencio. Luis manejaba con las luces largas, atento a cada curva. No volví a trabajar en carreteras abandonadas después de eso. Y aunque sé que no había nada sobrenatural en lo que vivimos, hay algo que no logro sacarme de la cabeza. El llanto empezó antes de que viéramos a la mujer, antes de que bajáramos, antes de que supiéramos su historia. Como si ese lugar ya hubiera aprendido a repetir el dolor, incluso cuando ella no estaba ahí para llorarlo. Relato número 5. No fue un grito ni algo repentino. Fue ese sonido largo, ahogado, como si alguien estuviera llorando desde hace horas y ya no le quedaran fuerzas. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado, y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El viejo edificio seguía oscuro, apenas iluminado por la luz naranja que entraba por una ventana sin vidrio. Afuera, la carretera se escuchaba lejana, uno que otro camión pasando como un eco distante. Mis compañeros seguían dormidos en sus colchonetas. Nadie más parecía haber escuchado nada. Me senté, todavía con el llanto vibrándome en la cabeza. No sabía si había sido real o si lo había soñado, pero la incomodidad no se iba. Ese lugar nunca me gustó desde que llegamos. Trabajaba como supervisor para una empresa de mantenimiento de caminos rurales. Nada glamoroso. Revisar baches, puentes viejos, señalización olvidada. Íbamos donde nadie más quería ir. Esa semana nos tocó un tramo de carretera secundaria que ya casi no se usaba, porque la nueva autopista había dejado esos pueblos aislados. Dormíamos en una antigua caseta de maquinaria abandonada, a un costado del camino, rodeada de monte seco y silencio. Éramos 4. Toño, el más joven, siempre de buen humor. El flaco, callado pero confiable. Ernesto,
que llevaba años en la empresa y hablaba mucho de sus hijos. Y yo, el compañerismo, era lo único que hacía soportables esos trabajos lejos de casa. La primera noche había sido tranquila. La segunda empezó con ese llanto. Durante el desayuno, comenté lo que había escuchado. Nadie se rió. Ernesto bajó la mirada y dijo que esa carretera tenía mala fama, que ahí pasaban cosas. No explicó más. Toño intentó hacer un chiste, pero se le murió rápido. Salimos a trabajar. El tramo que revisábamos bordeaba un arroyo seco durante varios kilómetros. Había un puente viejo, de concreto, agrietado, que estaba programado para demolición. A los costados se veían restos de lo que alguna vez fue un parador. Baños sin puertas, un pequeño local derrumbado, mesas oxidadas. Era fácil imaginar familias parando ahí hace años, niños corriendo, ruido. Ahora solo quedaba abandono. Cerca del puente encontramos cosas que no estaban en el reporte. Ropa tirada, botellas, restos de fogatas recientes. Y entre todo eso, juguetes, un muñeco sin cabeza, un zapato pequeño, una cobija infantil embarrada de lodo. Toño preguntó si alguien vivía ahí. Ernesto respondió que a veces la gente sin casa se refugiaba en lugares así. Dijo que no nos metiéramos, que no era nuestro asunto. El llanto volvió al caer la tarde. Esta vez no había duda. Venía del arroyo. Era el mismo sonido que me había despertado. Largo, constante, desesperado. El flaco dejó de trabajar y se quedó escuchando. Toño tragó saliva. Nadie quiso decirlo, pero todos pensamos en lo mismo, en esas historias que se cuentan desde niños, en La Llorona. Yo no creo en eso. Nunca he creído. Pero estar ahí, escuchando ese sonido en medio de la nada, te hace dudar, aunque no quieras. Decidimos bajar a revisar antes de que oscureciera del todo. El arroyo tenía poca agua, pero el lodo hacía difícil caminar. Bajo el puente, vimos a una mujer sentada, de espaldas a nosotros. Estaba encorvada, abrazando algo contra el pecho. Lloraba sin parar. El sonido era exactamente ese. No parecía algo extraño. No flotaba. No gritaba palabras raras. Era solo una mujer llorando. Me acerqué despacio. Le hablé con cuidado. Le dije que no podía estar ahí, que era peligroso, que podíamos llamar a alguien para ayudarla. No respondió. El llanto siguió, más fuerte. Cuando levantó la cara, sentí un nudo en el estómago. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos e hinchados, la piel curtida por el sol. Parecía más vieja de lo que tal vez era. Lo que abrazaba era una chamarra infantil doblada, como si dentro hubiera algo. La apretaba con tanta fuerza que le temblaban los brazos. Empezó a murmurar cosas sin sentido, nombres, horas, fechas. Decía que no los iba a dejar otra vez, que la carretera se los había quitado, que siempre regresaban cuando había hombres trabajando. Toño dio un paso atrás. Ernesto respiraba agitado. El flaco no se movía. Todo pasó muy rápido después. La mujer se levantó de golpe y gritó. Un grito seco, lleno de rabia y dolor. Se lanzó hacia nosotros. Me empujó con una fuerza que no esperaba y caí al lodo. Ernesto intentó detenerla y recibió un golpe en la cara que lo tiró al suelo. Toño gritó cuando ella lo arañó en el brazo. La chamarra cayó al piso. No había nada dentro. Logramos sujetarla entre los tres. Se retorcía,
Golpeaba, mordía, lloraba y gritaba al mismo tiempo. Decía que se los íbamos a llevar, que ya había perdido suficiente. Llamamos a emergencias con las manos temblando. Cuando llegó la policía, la mujer estaba exhausta, sentada en el lodo, abrazando otra vez la chamarra. Se la llevaron sin mucha resistencia. Nadie parecía sorprendido. Uno de los oficiales comentó que ya la conocían, que siempre volvía. Esa noche casi no hablamos. Al día siguiente, un hombre del pueblo cercano se acercó a nosotros. Nos contó la historia sin misterio, sin leyenda. Años atrás, una familia había tenido un accidente en ese puente, durante una tormenta. El coche cayó al arroyo. Murieron 2 niños pequeños. La madre sobrevivió. Nunca se recuperó. Regresaba siempre al lugar. Lloraba. Buscaba. La gente empezó a llamarla La Llorona. Era más fácil así. Terminamos el trabajo antes de tiempo. La empresa decidió cerrar ese campamento. Nadie protestó. La última madrugada, mientras cargábamos la camioneta, escuché el llanto una vez más. No bajé a ver. No quería. Ahora, cada vez que paso por una carretera secundaria, reduzco la velocidad sin darme cuenta. Miro hacia los puentes, hacia los arroyos secos, hacia los lugares abandonados donde nadie quiere detenerse. No pienso en fantasmas. Pienso en lo fácil que es convertir el dolor de alguien en una historia para asustar y seguir de largo sin mirar atrás. Y eso, más que cualquier cosa, es lo que todavía me quita el sueño cuando recuerdo ese llanto en medio de la carretera. Relato número 6. El golpe me despertó antes que el miedo. Un golpe seco, metálico, contra la lámina de la camioneta, justo del lado de mi ventana. Abrí los ojos sobresaltado, con el corazón acelerado, sin saber dónde estaba durante un segundo. Afuera todavía era de noche, una de esas noches negras de carretera, donde no ves nada más allá de lo que iluminan las luces altas. El silencio volvió después del golpe, espeso, incómodo. Me incorporé despacio y miré alrededor. En la parte trasera de la camioneta, entre herramientas y mochilas, dormían o fingían dormir mis compañeros. Nadie se había movido. Nadie parecía haber escuchado nada. No dije nada. A veces, en trabajos así, uno aprende rápido a guardarse ciertas cosas. Trabajábamos para una empresa de inspección estructural. Nos mandaban a revisar puentes viejos, bodegas abandonadas, fábricas que llevaban años cerradas, antes de que las demolieran o las rehabilitaran. Trabajo bien pagado, pero siempre lejos de casa, siempre en lugares que ya nadie quería. Ese proyecto nos había llevado a una carretera secundaria, casi olvidada, que conectaba varios pueblos pequeños. A un costado del camino, escondida entre maleza, estaba una antigua empacadora de alimentos, cerrada desde hacía más de 10 años. Ahí teníamos que pasar 3 noches, revisando estructuras, tomando fotos y levantando reportes. Éramos 5. Raúl, Fernando, el jefe de cuadrilla, serio pero justo. Memo, el bromista, el que siempre encontraba la manera de aligerar el ambiente. Sonia, la única mujer del equipo, ingeniera, madre de 2 niños pequeños. El negro, callado, eficiente. Y yo. La primera noche habíamos decidido dormir en la camioneta, estacionados dentro del terreno de la empacadora. No por comodidad, sino porque el edificio daba mala espina. Ventanas rotas, puertas abiertas, grafitis viejos. Olía a humedad y a algo más, algo rancio, como metal oxidado mezclado con basura. El golpe que me despertó no volvió a repetirse. A la mañana siguiente,
Revisamos la camioneta. No había marcas visibles. Raúl dijo que seguro había sido una rama cayendo. Memo bromeó con animales. Sonia no dijo nada, pero tenía ojeras profundas. Dijo que no había dormido bien, que escuchó ruidos toda la noche. Empezamos el trabajo. Por dentro, la empacadora era peor. Pasillos largos, maquinaria oxidada, pisos resbalosos. En una de las áreas encontramos oficinas viejas, con calendarios detenidos en años pasados, tazas con nombres, fotografías familiares enmarcadas. La vida de alguien se había quedado congelada ahí. En una esquina del edificio, cerca de lo que parecía haber sido una guardería improvisada para los trabajadores, encontramos cosas que nos incomodaron a todos. Dibujos infantiles pegados en la pared, juguetes rotos, una cuna plegable oxidada. Sonia se quedó mirándolo todo en silencio. Cuando le pregunté si estaba bien, asintió, pero no me miró a los ojos. Esa tarde, mientras revisábamos una nave trasera, escuchamos algo que no encajaba con el lugar. Un llanto. No fue fuerte, fue lejano, apagado, como si alguien llorara detrás de una pared muy gruesa. Memo dejó de hablar. El negro se quedó quieto. Raúl levantó la mano pidiendo silencio. El sonido duró unos segundos y se apagó. Raúl dijo que seguramente venía de la carretera. Algún coche, algún problema. Nadie le creyó del todo, pero seguimos trabajando. Nadie quería ser el primero en sugerir que alguien estuviera viviendo ahí. La segunda noche, decidimos dormir dentro del edificio principal, en una zona que parecía más segura. Colocamos lámparas, cerramos algunas puertas con cadenas. Afuera, la carretera apenas se escuchaba. El silencio era casi total. Cerca de las 3 de la mañana, el llanto volvió. Esta vez era claro. Venía de algún punto del edificio. Un llanto de mujer, cansado, quebrado, sin palabras claras. Sonia se sentó de golpe en su colchoneta. Estaba pálida. Dijo que no podía ser. Que no podía ser. Raúl se levantó y tomó la linterna. Memo intentó hacer un chiste, pero nadie se rió. Caminamos juntos siguiendo el sonido, que nos llevó hacia el área trasera, donde estaba la vieja guardería. Ahí la vimos. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a nosotros, debajo de un mural infantil descolorido. Lloraba sin parar, abrazando algo contra el pecho. Tenía la ropa sucia, el cabello largo enredado. No flotaba, no hacía nada extraño. Era solo una mujer llorando en un lugar donde no debería haber nadie. Raúl habló con voz firme pero calmada. Le pidió que se identificara, que nos dijera qué hacía ahí. La mujer no respondió. Sonia dio un paso adelante sin darse cuenta. Cuando la mujer levantó la cara, Sonia se llevó una mano a la boca. La mujer tenía los ojos hinchados, rojos, la piel marcada por golpes viejos. Lo que abrazaba era un muñeco infantil, sin cabeza, apretado con una desesperación que dolía ver. Empezó a murmurar cosas. Hablaba de turnos largos, de no tener con quién dejar a los niños, de que solo se había dormido un momento. Raúl intentó acercarse más, pero la mujer gritó de repente. Un grito lleno de rabia, de miedo, de algo roto. Se levantó de golpe y empujó a Sonia. Ella cayó hacia atrás, golpeándose contra una mesa baja. El sonido seco del impacto me heló la sangre. Todo se volvió caótico. La mujer se lanzó contra nosotros, golpeando, arañando, llorando. El negro intentó sujetarla y recibió un mordisco en el antebrazo. Memo cayó al suelo, al resbalar. Yo logré agarrarla por detrás, pero se movía con una fuerza descontrolada. No era fuerza física normal.
Era desesperación pura. El muñeco cayó al suelo. La mujer gritó como si le hubieran arrancado algo vivo. Raúl logró llamar a emergencias mientras entre todos la conteníamos. Sonia estaba sentada en el suelo, llorando en silencio, con la mirada perdida. Cuando la mujer fue finalmente calmándose, empezó a hablar de nuevo, entre sollozos. Dijo que trabajó ahí, que no tenía con quién dejar a sus hijos, que los traía escondidos, que una noche hubo un accidente, una máquina mal apagada, un descuido. Los niños murieron. La empresa cerró poco después. Ella se quedó. Nadie la ayudó. Nadie volvió. La policía llegó junto con paramédicos. Se la llevaron envuelta en una manta. Nadie parecía sorprendido. Uno de los oficiales comentó que ya la habían sacado otras veces, que siempre regresaba. Sonia no quiso seguir trabajando. Raúl canceló el proyecto. De regreso, manejamos en silencio por la carretera oscura. Sonia habló al final. Dijo que ella también a veces se sentía culpable por dejar a sus hijos cuando salía a trabajar. Dijo que el miedo más grande de una madre no es morir, sino fallar. No he vuelto a aceptar trabajos en lugares abandonados. A veces, cuando manejo de noche y paso por carreteras secundarias, bajo la velocidad al ver edificios viejos. No pienso en fantasmas ni en historias de miedo. Pienso en todo lo que se queda atrás cuando un lugar se cierra y en las personas que nadie se molesta en sacar de ahí. Y eso, aunque no salga en ningún reporte, es lo que realmente hace ruido en la oscuridad. Relato número 7. No fue fuerte, no fue escandaloso. Fue ese sonido bajo, constante, como cuando alguien ya lloró tanto que solo le queda seguir por inercia. Me quedé con la mano en la llave, sin moverme, mirando el parabrisas lleno de polvo, iluminado por los faros. Nadie habló. Íbamos los 4 en la camioneta de la empresa, cansados, sudados, con el cuerpo tenso después de manejar casi 6 horas seguidas por carretera secundaria. El plan era sencillo: pasar la noche allí, empezar a trabajar al amanecer y largarnos lo antes posible. Nadie quería estar más tiempo del necesario en ese lugar. Trabajábamos para una compañía de mantenimiento industrial. Nos mandaban a revisar bodegas, talleres, viejas plantas cerradas que estaban en proceso de venta o demolición. Ese encargo en particular nos había caído de rebote, porque otra cuadrilla lo rechazó sin dar muchas explicaciones. Cuando preguntamos por qué, el supervisor solo dijo que estaba feo el sitio. El sitio era un antiguo centro de acopio, construido a un costado de una carretera que ya casi no se usaba. Antes, según los papeles, ahí trabajaban familias enteras. Había comedor, oficinas, hasta una pequeña guardería improvisada para los hijos de los empleados. Todo eso quedó abandonado cuando la empresa quebró. Desde entonces nadie se hizo cargo. Éramos compañeros desde hacía años. Mario, el más viejo, que siempre hablaba de sus nietos. El Chuy, bromista, imprudente, pero buena gente. Laura, ingeniera, madre soltera, la más responsable de todos. Y yo. El llanto venía del interior del complejo. Chuy fue el primero en romper el silencio con un comentario nervioso, medio en broma, medio en serio. Nadie se rió. Mayo bajó de la camioneta con cuidado, mirando alrededor. Laura cerró los ojos un segundo. Respiró hondo y dijo que seguro había alguien viviendo ahí, que no era raro, que avisaríamos a seguridad al día siguiente. Yo asentí, aunque algo en el estómago me decía que no era tan simple. Decidimos dormir en la camioneta. Nadie quiso entrar al edificio esa noche.
El llanto se apagó después de unos minutos, pero el silencio que quedó fue peor. Dormía a ratos, con el cuerpo tenso, despertando con cualquier ruido. Al amanecer, el lugar se veía todavía más triste. El edificio principal tenía ventanas rotas, paredes descascaradas, grafitis viejos. El área donde había estado la guardería tenía dibujos infantiles deslavados por la humedad, manos pintadas en colores apagados, nombres escritos con plumón. Laura se quedó mirándolos más tiempo de lo normal. Empezamos el trabajo, revisar columnas, techos, vigas oxidadas. Todo parecía estable, pero el abandono lo había carcomido. En una bodega lateral encontramos ropa tirada, colchonetas, restos de comida. Alguien había estado viviendo ahí recientemente. Y luego encontramos las cosas que nadie quería ver. Zapatos pequeños, una mochila infantil rota, un muñeco sin un ojo, lleno de polvo. Mario murmuró que eso no le gustaba nada. Chuy, por primera vez, no dijo nada. El llanto volvió cerca del mediodía. Esta vez no venía del interior, venía de la parte trasera, donde el terreno bajaba hacia un canal seco que corría paralelo a la carretera. Un llanto claro, de mujer, largo, desesperado. Laura se llevó una mano al pecho sin darse cuenta. Dijo casi en un susurro que ese sonido lo había escuchado antes, cuando su hijo era bebé y lloraba por las noches sin parar. Fuimos juntos hacia el canal. Ahí la vimos. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en una pared de concreto agrietado. El cabello largo le cubría la cara. Lloraba sin levantar la vista, abrazando algo contra el pecho. No había nada raro en ella, nada irreal. Era una mujer sucia, cansada, rota. Laura se acercó primero. Le habló con voz suave, de madre a madre. Le dijo que no estaba sola, que podían ayudarla. La mujer levantó la cara de golpe. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida, marcas viejas de golpes en los brazos. Lo que abrazaba era una chamarra infantil doblada, apretada con una fuerza que daba miedo. Empezó a hablar atropelladamente. Dijo que trabajó ahí, que no tenía con quién dejar a sus hijos, que los traía escondidos, que una noche todo salió mal, que solo se descuidó un momento. Chuy retrocedió un paso. Mario tragó saliva. Yo sentí un frío seco en la espalda. La mujer gritó de pronto. Un grito que no parecía humano de tan cargado de rabia y dolor. Se levantó de golpe y empujó a Laura. Ella cayó hacia atrás, golpeándose contra el suelo. El sonido fue seco, brutal. Todo se descontroló. La mujer empezó a golpear a quien tuviera cerca. Arañó a Mario en la cara. Chuy intentó sujetarla y recibió un cabezazo que lo tiró. Yo logré agarrarla por detrás, pero se movía con una fuerza desesperada, desordenada. No era fuerza física normal, era puro pánico. La chamarra cayó al suelo. No había nada dentro. La mujer se lanzó hacia ella llorando, gritando que se los habían quitado, que no los dejáramos ir otra vez. Laura lloraba en el suelo, con el labio sangrando. Mario tenía la cara roja, tarañada. Chuy estaba aturdido. Llamamos a emergencias. Mientras esperábamos, la mujer se calmó poco a poco, agotada, meciéndose en el suelo. Murmuraba nombres. Hablaba de turnos largos, de hambre, de miedo. Decía que la carretera se los llevó, que nadie frenó, que nadie escuchó. La policía llegó rápido. Se la llevaron envuelta en una manta. Nadie parecía sorprendido. Uno de los oficiales comentó:
casi con fastidio, que ya la habían sacado varias veces de ahí, que siempre volvía. Esa tarde cancelamos el trabajo. Antes de irnos, Laura entró sola al edificio por última vez. Salió con una caja. Dentro había dibujos infantiles, cartas viejas, una foto de 2 niños sonriendo frente a ese mismo lugar, cuando todavía estaba lleno de vida. Nadie dijo nada. Manejamos de regreso en silencio, por la carretera vieja. El sol empezaba a caer. Laura miraba por la ventana. Mario apretaba el volante cuando le tocó manejar su turno. Chuy no hizo ningún chiste. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera secundaria y veo edificios abandonados, bajo la velocidad sin pensarlo. Miro hacia los costados, hacia los lugares donde nadie quiere detenerse. No pienso en fantasmas, pienso en todas las historias que se quedan atrapadas en esos lugares, cuando el trabajo se acaba, cuando la empresa cierra, cuando la gente se va y deja atrás a quienes ya no pueden irse. Y a veces, cuando el camino está en silencio, juro que todavía se escucha ese llanto, mezclado con el ruido del viento y los recuerdos que nadie quiso cargar. Relato número 8. El olor a sangre fue lo primero que sentí antes de entender dónde estaba. Un olor metálico, viejo, mezclado con humedad y gasolina. Abrí los ojos de golpe, todavía sentado en el asiento del copiloto, con el cuello torcido y el cuerpo entumecido por las horas de carretera. Afuera no había luz, solo el reflejo apagado de los faros iluminando un tramo de asfalto cuarteado, y más allá, pura oscuridad. La camioneta estaba detenida. No recordaba haber frenado. Giré la cabeza lentamente. Iván seguía al volante, con las manos agarradas al volante demasiado fuerte, mirando fijo al frente. No parpadeaba. En el asiento de atrás, Mateo respiraba con dificultad, como si acabara de despertar de una pesadilla. Julia no estaba dormida. Me estaba mirando. ¿También lo escuchaste?, me preguntó en voz baja. No hizo falta preguntar qué. Trabajábamos para una empresa de inspección vial. Nada extraordinario. Nos contrataban para revisar tramos de carretera que iban a ser rehabilitados o cerrados definitivamente. Medíamos grietas, tomábamos fotos, hacíamos reportes. Trabajo técnico, frío, de esos donde nadie se involucra emocionalmente. O eso creía yo antes de ese encargo. Ese tramo era viejo, tan viejo que ya no aparecía en algunos mapas digitales. Una carretera secundaria que había quedado fuera de uso cuando construyeron la autopista nueva. Según el expediente, había sido escenario de varios accidentes graves antes de cerrarla parcialmente. Por eso íbamos ahí, evaluar si valía la pena invertir en repararla o simplemente clausurarla para siempre. Éramos 4 y ya nos conocíamos bien. Iván, el jefe del equipo, siempre serio. Mateo, el más joven, recién casado, con planes de hijos. Julia, ingeniera estructural, madre de una niña de 6 años, la más meticulosa de todos. Y yo. La idea era sencilla: recorrer el tramo durante el día, quedarnos a dormir en una antigua caseta de mantenimiento y terminar al día siguiente. Nadie esperaba sorpresas. El problema fue el sonido. Mientras manejábamos por la carretera vieja, con la vegetación cerrándose a los lados y el cielo nublado encima, lo escuchamos por primera vez. Un llanto, lejano, apagado, casi confundido con el viento. Iván bajó la velocidad sin decir nada. Mateo se rió nervioso y dijo que seguro era algún animal, pero Julia no se rió. Dijo que ese llanto no era de animal.
Dijo que sonaba como cuando un niño llora hasta quedarse sin aire. Y luego sigue, por costumbre. Seguimos avanzando. El sonido desapareció y viaje continuó sin incidentes. Llegamos a la caseta al atardecer. El lugar estaba abandonado desde hacía años. Ventanas rotas, puertas forzadas, grafitis viejos. En la parte trasera había lo que parecía haber sido una pequeña área familiar. Una mesa de concreto, un columpio oxidado, restos de un asador. Eso me pareció extraño. No era común en una instalación de trabajo. Julia se quedó mirando el columpio. Dijo que antes, cuando su hija era bebé, no soportaba escucharla llorar en la madrugada. Que ese sonido se te metía en el cuerpo y ya no te dejaba pensar. No supe por qué lo dijo en ese momento, pero me incomodó. Esa noche dormimos poco. No por ruidos fuertes ni por sustos evidentes. Fue algo peor. Un llanto bajo, intermitente, que parecía venir de la carretera. A ratos se escuchaba lejos, a ratos tan cerca que parecía justo afuera de la caseta. Nadie se levantó a revisar. Nadie quiso ser el primero. Al amanecer, Mateo tenía los ojos rojos. Dijo que había soñado con su madre llamándolo desde la carretera, llorando. Iván dijo que era el cansancio. Yo no dije nada, pero también había soñado algo parecido. Salimos a trabajar. Mientras inspeccionábamos el asfalto, encontramos marcas antiguas de frenado, restos de guardarraíles doblados, pedazos de metal oxidado enterrados en la tierra. Evidencia de accidentes viejos. En uno de los puntos, cerca de una curva cerrada, vimos una cruz improvisada, casi cubierta por la maleza. Alguien había dejado flores secas hacía tiempo. Ahí volvió el llanto. Esta vez fue claro. De mujer. Largo, desesperado. Venía de más adelante, donde la carretera bajaba hacia un desnivel profundo. Julia se quedó inmóvil. Dijo que no podíamos ignorarlo, que si había alguien ahí, necesitaba ayuda. Iván dudó, pero al final accedió. Bajamos juntos. El desnivel conducía a un viejo camino auxiliar, casi invisible entre la tierra. Al fondo había un automóvil volcado, oxidado, cubierto de plantas. Evidentemente llevaba ahí años. Dentro, restos de ropa, botellas, basura acumulada. Alrededor, huellas recientes. Y sentada junto al coche, estaba ella. Una mujer delgada, sucia, con el cabello largo cubriéndole la cara. Lloraba abrazando algo contra el pecho. No levantó la vista cuando nos acercamos. El llanto era exactamente el que habíamos escuchado desde la noche anterior. No parecía una aparición, ni nada extraño. Era una persona real, demasiado real. Julia se adelantó, le habló con cuidado, con esa voz que usan las madres cuando intentan no asustar a un niño. Le dijo que estábamos ahí para ayudarla. La mujer levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, la piel curtida, cicatrices viejas en los brazos. Lo que abrazaba era una mochila infantil rota, apretada como si dentro hubiera algo vivo. Empezó a hablar sin orden. Dijo que la carretera se los había quitado, que nadie frenó, que nadie escuchó, que siempre regresaba cuando veía pasar coches despacio, como si alguien se acordara de ellos. Iván intentó hacer preguntas. Ella no respondió. Solo lloraba más fuerte. Todo se rompió cuando Mateo dio un paso adelante. La mujer gritó, un grito lleno de rabia. Se levantó de golpe y empujó a Mateo con tanta fuerza que cayó cuesta abajo, rodando entre piedras. Golpeó la cabeza contra el coche volcado. El sonido fue seco, horrible. Julia gritó su nombre.
Iván corrió hacia él. Yo intenté sujetar a la mujer. Me arañó el cuello. Sentí la sangre caliente. Se movía con una fuerza descontrolada, como un animal acorralado. La mochila cayó al suelo. Estaba vacía. La mujer se lanzó hacia ella, llorando, gritando que no se los lleváramos otra vez, que ya había perdido suficiente. Golpeaba el suelo con los puños. Su llanto se volvió un alarido. Mateo estaba inconsciente. Iván llamó a emergencias. Yo presioné la herida de Mateo con la camisa. Julia lloraba en silencio, temblando. Cuando llegó la policía, la mujer estaba exhausta, sentada junto al coche, meciéndose. Se la llevaron sin resistencia. Nadie parecía sorprendido. Uno de los oficiales comentó que ya la conocían, que siempre volvía a ese tramo. En el hospital supimos la historia completa. Años atrás, esa mujer viajaba con su familia por esa carretera. Una falla mecánica, una curva mal señalizada. El coche cayó al desnivel. Murieron sus 2 hijos. Ella sobrevivió. Regresó una y otra vez. Vivía cerca, dormía ahí, lloraba. La gente empezó a llamarla loca. Algunos, la Llorona. Era más fácil así. Mateo sobrevivió, pero quedó con secuelas. Renunció meses después. Julia pidió traslado. Iván dejó el trabajo al año siguiente. Yo sigo manejando. Y cada vez que paso por una carretera vieja, bajo la velocidad. Miro hacia las curvas cerradas, hacia los desniveles, hacia los lugares donde alguien dejó algo que no pudo recuperar. No creo en fantasmas, pero sé que hay dolores que se quedan pegados al asfalto y que si uno escucha con atención, todavía lloran cuando nadie quiere mirar.